relaciones públicas, en lo que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo el Consejo y si se quiere, el área en lo que tiene que ver con gestión de intereses, con el decálogo presentado el año pasado por parte de un grupo de profesionales que venimos trabajando sobre ese tema. Y bueno, en este caso agradecer principalmente a Joan Navarro, que con una agenda muy complicada, muy ajustada, con un mundial en el medio, estamos aquí conversando todos, tratando de sentar bases en función de algo que para nosotros es central, que es el diálogo. Yo simplemente voy a hacer una breve presentación de Joan. Tengo la suerte de haber trabajado con él en mi paso por Llorente y Cuenca, y a mí me gusta definir o presentar a las personas cuando estamos en alguna disertación o en alguna charla, cómo ellos se definen, y que creo que la definición, su header en Twitter es muy gráfica y me parece interesante hacerlo así. Así que él es socio y vicepresidente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, profesor en Ciencia Política de la Universidad Complutense, cofundador de Más Democracia, y algo que me parece, y siempre lo mantuvo en las charlas que hemos tenido, atento al mundo que vamos a dejar a nuestros hijos. Y me parece que es muy interesante también plantearlo desde ahí, porque en definitiva el trabajo que nosotros hacemos es unir puentes, generar relaciones, vínculos entre lo público y lo privado. Y nuevamente gracias, Joan, por la posibilidad de compartir con vos este tiempo de conversación. Nosotros tuvimos una primer presentación días pasados con la disertación de Cecilia Mosto, analizando métricas en lo que tenía que ver con la reputación, con la opinión pública, con la gestión de intereses de las compañías. Y en este caso, cerrando el año, la verdad que el foco estaba puesto también en mirar un poco más de Argentina, de la región, de Cono Sur, y en este caso España, la Unión Europea. El conocimiento que tenemos del desarrollo que ha hecho la compañía Llorente y Cuenca en esta materia es realmente un precedente y sentó bases, como fue en su momento el Foro por la Transparencia. Así que, sin más, y agradecerte nuevamente, darte la posibilidad de conversar unos minutos, y después seguro haremos un intercambio de preguntas con temas de actualidad que realmente entran en esta agenda, como para poder cerrar esta conversación. Así que nuevamente gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, gracias al Consejo, a cada uno de vosotros y a Santiago, a quien no solamente hemos trabajado juntos, sino que hemos aprendido un montón durante mucho tiempo, a mi colega Juan Ignacio, que está aquí también, y le agradezco su presencia. Y, oye, para mí es un honor compartir con todos vosotros este rato de una conversación entre profesionales, además con profesionales que estamos ejerciendo nuestra actividad de asuntos públicos y de relaciones institucionales, perdona, con perspectivas tan distintas y con culturas y legislaciones tan distintas. Yo, simplemente para enmarcar un poco y para que sirva de preámbulo para luego las preguntas y para que las podamos afinar, yo os quería compartir con vosotros mi experiencia desde la actividad profesional de Llorente y Cuenca. Yo llevo en esta actividad, en Llorente y Cuenca llevo ya 12 años. Creé el área de asuntos públicos en España. He de decir que mis colegas de Argentina llevaban ya un par de años realizando asuntos públicos con anterioridad a mi llegada a la compañía. Yo soy el socio responsable del área en toda la empresa. Cuando yo llegué, Llorente y Cuenca no desarrollaba una actividad propiamente específica y profesionalizada en el sector. Aproveché la experiencia de mis colegas argentinos, pero con su ayuda fuimos poco a poco creando un área que hoy es importante. Estamos prácticamente en todas las operaciones, tenemos colegas que se dedican a la representación de intereses, y puedo decir sin necesidad, sin ser excesivamente presuntuoso, que el área de asuntos públicos en Madrid es con diferencia la compañía más grande que se dedica a esta actividad en el mercado español, ¿no?
con bastante diferencia con nuestros competidores. Nos ha ido bien, hemos entendido bien el mercado, hemos entendido bien también la situación política en cada momento y los clientes han confiado mucho en nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de ser líderes en asuntos públicos y auténticos referentes también en Europa para muchas cosas de estas características. Para que me conozcáis un poco más, mi vida civil ha estado siempre vinculada a la política, desde muy joven. Además, yo fui un muy joven asesor de un presidente de un gobierno regional español allá por el año 94 y desde el año 94 hasta ahora he tenido responsabilidades de director de estrategia y de campaña, siempre vinculado durante muchos años al Partido Socialista Español. Formé parte del equipo del presidente Felipe González ya en sus últimos años y con posterioridad también formé parte ya en el gobierno del presidente Zapatero en el 94. Tuve 4 años de responsabilidad pública en el gobierno como alto cargo y asesor del presidente durante ese tiempo, y poco después ya me incorporé a través de pasé una pequeña temporada al frente de un lobby estrictamente que creamos con toda la industria cultural española para regular lo que en aquel momento, en el 2008, era un auténtico problema económico en España, que era la piratería digital. Yo creo que hicimos un trabajo excelente, dejó de ser un problema en un par de años y luego a partir de ahí ya me incorporé en Lloret i Cuenca. Por lo tanto, toda mi vida ha sido una vida al servicio público, muy vinculado a la estrategia electoral y, como os digo, he tenido la satisfacción de trabajar con 2 presidentes del gobierno a los que tengo un gran aprecio. Con el actual presidente del gobierno me une mucha amistad porque hemos trabajado juntos también en el mismo equipo durante bastante tiempo, ¿no? Pero esto también me da y os da una idea de la importancia que tiene para nosotros las personas que tienen una formación específica en materia de relaciones institucionales, y lo que apreciamos también las personas que tienen una experiencia por haber pasado ya sea en el legislativo o en el ejecutivo, que nos aportan también, no como se suele yo creo que malinterpretar, no, lo que nos aportan las personas con experiencia pública no suele ser la agenda. La agenda se termina muy pronto, las relaciones con la agenda se terminan muy pronto. Igual que tienes una buena agenda, puedes arrastrar también una agenda mala, ¿no? No es la agenda lo que da valor a los profesionales con experiencia política, sino el haber entendido bien las dinámicas que se producen tanto en el Parlamento como en las decisiones ejecutivas. Y yo creo que eso nos ha dado, mi equipo es un equipo en Madrid grande, con personas que vienen de amplia experiencia política por todos los partidos políticos, pero también con muchos profesionales que vienen de la universidad o que vienen del mundo del periodismo, del mundo del derecho, que complementan mucho el servicio. Esta larga presentación para justificar lo siguiente que quería compartir con vosotros y que Santiago había anticipado. Disculparme porque, aunque pasé la gripe hace una semana, sigo teniendo todavía la reminiscencia de la tos, que en España está medio país está con gripe y el otro medio país está con COVID, aunque no lo queremos decir, pero estamos aquí todos tocados. El segundo tema que quería compartir con vosotros, insisto, para facilitar luego el debate y el diálogo y que podamos afinar las preguntas, es la experiencia que desde Lloret i Cuenca impulsamos en el sector de las relaciones institucionales ya desde hace prácticamente 7 u 8 años, ¿no? Cuando nosotros llegamos, el sector era un sector pequeñito, un sector que tenía muy pocos profesionales profesionalizados en el sentido de con servicios profesionales, con metodología y empresas estables. Era un sector muy vinculado a expersonalidades de la vida pública y económica que prestaban servicios de una forma casi personal. Nosotros tomamos la decisión de trasladar las mejores experiencias del modelo de relaciones institucionales que ya estaba muy bien implantado en Bruselas y en otros países como Francia y como Alemania, a trasladarlas, esas mismas experiencias, a España. Y lo hicimos de la mano de un grupo de empresas, en principio de la competencia,
aunque muchas de ellas no lo sabían todavía, con las que formamos lo que Santiago ha señalado como el grupo del Foro por la Transparencia. Nosotros hablamos con los principales abogados del país, algunos de los cuales estaban haciendo y prestando servicios de relaciones institucionales. Hablamos también con las empresas más importantes de servicios de consultoría económica, que también prestaban servicios de relaciones institucionales, aunque el cliente les encargaba el informe económico, pero ellos lo utilizaban luego como una forma de influencia política, y con algunos de nuestros competidores que empezaban en aquel momento a funcionar en el país. Montamos un foro completamente fluido, sin ningún tipo de responsabilidad, más que la de compartir información, aprovechando la iniciativa, en aquel caso del gobierno, el último gobierno del presidente González, el presidente Zapatero, de iniciar una regulación de los grupos de interés muy parecida a la regulación que en Europa existe. En Europa hay una regulación muy light, muy de registro positivo, obligatorio, pero de registro positivo de los grupos de interés, con bueno, una larguísima experiencia de acreditación en el Parlamento y en la Comisión, muy normalizado y muy enfocado en la transparencia de la actividad de los cargos públicos, no tanto de los lobistas como de los cargos públicos, puesto que son los que tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía. Trasladamos esa experiencia. Esto fue pues, prácticamente finales de 2008. Aquella ley, como otras iniciativas, no salieron. Formamos el grupo para poder hacer ese ejercicio de influencia con el gobierno. Se mantuvo el grupo desde aquel momento y hoy una ley que me he permitido colgar en el chat. Tenéis un nuevo borrador de ley y una pequeña presentación de las características de la misma, pues es fruto de nuestro diálogo con los distintos gobiernos desde el 2008, y el gobierno actual acaba de presentar, yo creo que es la quinta o la sexta propuesta de ley en la democracia para la regulación de los grupos de interés, que es una regulación, como digo, muy inspirada en el modelo de la Unión Europea, muy inspirada en la transparencia, insisto, de los cargos públicos y no de la actividad de los lobistas, ¿no? Ese grupo nos ha venido extraordinariamente bien desde el punto de vista de la regulación del sector, porque no solamente utilizábamos para hablar de la regulación, sino también de las capacitaciones técnicas y de cómo fortalecíamos entre todos nuestra actividad y cómo enriquecíamos y positivizábamos la actividad de la gestión de la influencia en nuestro país. Es muy parecido también a vuestro consejo. ¿Vale? Teníamos muy buenos profesionales, muy buenas firmas trabajando juntos y pensando cómo poder en valor nuestra profesión. Tengo que decir, voy a ir acabando esta larga presentación, tengo que decir que a lo largo de los últimos 10 años el clima en España con respecto a la profesión ha cambiado extraordinariamente. La regulación a la que algunos grupos políticos hace 10 años nos amenazaban, con la que nos amenazaban a los profesionales, de una regulación punitiva, una regulación de carácter de desconfianza de la actividad del sector privado con respecto a la interacción del sector público. Esos eran unos debates que tuve ocasión de mantener en el Congreso de los Diputados, insisto, en aquella época. Hoy es todo lo contrario. Hoy es sus señorías, los parlamentarios españoles, impulsan, el Ejecutivo en este caso, y luego los parlamentarios impulsan una regulación muy positiva, una regulación que ha ido teniendo amplia normalización, no a nivel estatal, pero sí a nivel de organismos intermedios, algunos ayuntamientos, que ya tienen sus propios registros, todos los sistemas, todo lo que son las organizaciones de carácter independiente en España, que también han puesto la estructura de registros, y durante los últimos años la actividad de ejercicio de la representación de intereses en España se ha ido normalizando. No ha habido ningún escándalo como el que luego mencionaré, como el que estamos viviendo en estos momentos en el Parlamento Europeo, y eso ha hecho que la presencia habitual de representantes de empresas y de los propios empresarios o sus directivos ante las instituciones debatiendo temas regulatorios y legislativos se haya normalizado por completo. El debate actual es un debate muy normalizado,
Lo único que le estamos diciendo a la administración con respecto a su iniciativa es que no ponga tantas normas que les cueste a ellos cumplirlas, no a nosotros, sino a ellos cumplirlas. Le van a tener que dedicar una parte del presupuesto demasiado exigente para poder cumplir tanta norma, porque aunque cada empresa va a presentar una serie de informes y luego su gestión por parte de la administración se les complicaba. Y estamos en un tema de debate simplemente operativo para rebajar los niveles de exigencia a la hora de hacer pública determinada información. Poco más, la verdad, ¿no? Por lo tanto, muy contento con el trabajo de estos últimos años, muy ilusionado como ha ido evolucionando el sector desde el punto de vista profesional y con muchos retos por delante, ¿no? Porque bueno, casos como el que supongo que todos conocéis, de la detención de una de las muchas vicepresidentas del Parlamento Europeo, a la que se le acusa de estar recibiendo dinero por parte de un país extranjero para favorecer los intereses, en este caso del Reino de Qatar, ante la tramitación de la Unión Europea. Bueno, pues esos casos existen y seguirán existiendo, ¿no? En este caso quiero señalar que es un problema de corrupción asociado a un gobierno con unos parlamentarios, ¿no? Hay profesionales del sector de las relaciones públicas de por medio, ¿no? Sino que es el propio servicio exterior, la embajada de Qatar, a través de la cual, de qué forma oficial, se está haciendo una actividad completamente ilícita, porque al menos en la legislación europea y en toda la legislación de todos los países miembros, aceptar dinero de países extranjeros está prohibido de una forma taxativa, ¿no? En cualquier caso. Y mucho menos no hacerlo público, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un caso de corrupción muy serio que perjudica la imagen de la profesión, pero sobre todo perjudica la imagen del cargo público, del parlamentario, del eurodiputado, y perjudica la imagen de un gobierno con prácticas poco transparentes, ¿no? No está afectando, por lo tanto, no nos está afectando como sector profesional en este momento, pero hay que estar muy atento y hay que estar siempre pegado a los niveles de exigencia de la opinión pública y entender bien por dónde va la opinión pública para estar respondiendo a esos niveles de transparencia y de democratización que tenemos que siempre cumplir. Oye, yo no sé si me he extendido mucho, es lo que quería compartir con vosotros. Espero que os sirva de introducción y que podamos tener una agradable charla profesional. Reitero de nuevo mi agradecimiento al Consejo por la invitación. Gracias, Joan. Bueno, hago la ventaja de ser el moderador, de hacer la primera pregunta, y en esto que planteabas recién, como para tratar de encontrar un paralelismo, ¿no? Este cambio de clima o de contexto que planteabas y que se da, y que da la posibilidad de pasar de una conversación a la acción, ¿no? En lo que tiene que ver con el tratamiento de una normativa. La pregunta concreta es, ese contexto que vos estás planteando, y sobre todo tomando el caso de referencia que hiciste recién, es cuánto influye y lo ato quizás con el estudio que hicieron sobre el tema de polarización, cuánto influye la visión y a veces cierta mezquindad por parte de los medios o de lugares comunes, más que mezquindad, de los medios a la hora de abordar este sector, ¿no? Que quizás es como que arrancamos perdiendo el partido 2-0 cuando nos sentamos a conversar. Sí, entiendo el problema de la mala imagen que tiene todo aquello que suponga un elemento de intermediación entre lo público y lo privado. Esto siempre, esa es una zona, la zona en la que nosotros trabajamos, la zona del contacto entre los poderes públicos y los intereses privados, es una zona que tiene que estar siempre sometida a una sana sospecha. Yo siempre lo he dicho, o sea, una democracia fuerte es una democracia crítica, una democracia que tiene que sospechar la posibilidad de que se hagan actuaciones ilícitas sin que eso signifique criminalizar, ¿no? Nosotros hace 10 años empezamos en un clima criminalizado, en donde cualquier lobista, cualquier responsable de relaciones institucionales o representante de una empresa era de por sí prácticamente un delincuente. Hoy no es así. No es así tampoco en la prensa. La prensa ha girado
desde de la presunción de malas prácticas a una cierta crítica, envidia, diría yo, más bien con el problema de las puertas giratorias, que como sabéis es la incorporación de expolíticos a los servicios profesionales, ¿no? Esto le llama más la atención. No es que haya tampoco una carga crítica, pero bueno, pues llama la atención de que exministros, exaltos cargos del gobierno, secretarios de Estado, se incorporen de una forma habitual a agencias como la nuestra, como las vuestras, ¿no? Entonces esto, ahí siempre los medios de comunicación les gusta hacer de esto pues una noticia morbosa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero el avance es significativo, el avance es muy importante. Y luego también hay que decir que España es que está viviendo una eclosión de esas puertas giratorias. O sea, nosotros en Llorente y Cuenca contamos con la presencia de 4 exministros trabajando en mi equipo y casi 7 exsecretarios de Estado. O sea, yo creo que podemos hacer 2 gobiernos, cuando yo reúno a todo mi equipo, podemos hacer 2 gobiernos de 2 partidos. Tranquilamente nos faltan los presidentes, ¿no? para presidir el Consejo de Ministros. Y es verdad que esto es notorio, esto los medios de comunicación le llama la atención, en nuestra competencia más directa ocurre igual también, y esto genera algo de debate público, pero es un debate de periodistas, no es un debate entre los parlamentarios, ni con nuestros clientes, ni cuando nosotros nos acercamos a hacer nuestro trabajo. La verdad es que el clima se ha normalizado muchísimo. Pablo. Gracias, Santi. Joan, muchas gracias de nuevo por compartir este rato con nosotros. Mi pregunta era quizás una pregunta más pragmática, digamos, ¿no? Haciendo paralelismo, intentando, porque claramente lo que estamos intentando nosotros no está aún en el nivel del foro de transparencia, pero bueno, es como nuestro norte, nuestro faro, algo a lo que nosotros quisiéramos llegar. Mi pregunta es en concreto, en realidad, cómo funcionaba, cómo se formó, qué actividades se fueron realizando, cómo fue la evolución de ese foro hasta convertirse en lo que soy, ¿no? Y los resultados que se fueron obteniendo. Pues la respuesta, te digo, Pablo, y gracias por este rato y por esta oportunidad también. La respuesta es muy sencilla. Nosotros iniciamos el foro, nosotros llamamos a decidimos de alguna forma con quién queríamos sentarnos. No queríamos sentarnos con todo el mundo, queríamos sentarnos con los mejores, los profesionales más reputados, ¿no? Fuimos muy selectivos en la invitación, crecimos muy poquito a poquito porque había que convencer a empresas que no se sentían lobistas, aunque reconocían hacer lobby, y que les costaba un poco decir que, bueno, que una parte de su actividad profesional estaba dedicada a esta tarea, pero poco a poco yo creo que los fuimos convenciendo y nos sentamos en torno a una mesa en donde he de decir que los costes de oportunidad para los invitados eran muy bajos, porque Llorente y Cuenca asumía la secretaría de este foro prácticamente en su integridad, desde el punto de vista de compartir información, de la generación de documentos, de la generación de reuniones. Por lo tanto, lo que les pedíamos a nuestros colegas era una presencia activa y entusiasta en los debates que estábamos planteando, y la verdad es que recibimos una magnífica colaboración por parte de todos ellos. Poco a poco el foro se fue ampliando de una forma natural. Es decir, bueno, pues que a algunos despachos de abogados no les gustó la idea de abrirnos a su propia competencia y pues no lo hicimos, pero en el caso de las empresas más de asuntos públicos, pues poco a poco fueron entrando prácticamente todas las relevantes, ¿no? Pero sí que es verdad que con un marcado protagonismo desde el punto de vista técnico e informativo por parte de Llorente y Cuenca, que bueno, lo que hacía es sintetizar la información, ponerla en contacto, hacer los borradores, organizar encuentros como este con muchas autoridades y con profesionalidad y con muchos profesionales, y con bajo coste para nuestros colegas, mantener un buen tono del debate. Cuando ha llegado la oportunidad para hacer un nuevo borrador, mantuvimos 2 o 3 reuniones, tampoco muchas más, con altos cargos del Partido Socialista y del gobierno actual. Nos pidieron un borrador y prácticamente es el borrador que han
han presentado, con algunos lógicos cambios de incorporaciones, pues como decía, con mayor nivel de exigencia, pero hemos sido nosotros muy protagonistas en ese borrador, muy protagonistas. Yo creo que la clave del éxito ha sido hacer trabajar poco a la gente. Te lo tengo que decir con sinceridad. Muy bien. Joan, aprovecho también para hacer algo que tiene que ver quizás más con el último estudio, pero creo que desemboca en el correlato del contexto. El estudio que presentaron sobre la polarización que hay y la discusión que hay en redes sociales y cuánto de eso contribuye a exacerbar los ánimos, ¿no? Digo, y en este sentido, muchas veces las empresas se quedan en el medio de esa discusión, ¿no? Toman partido hacia un lado y hacia el otro y cometen errores que impactan en la reputación. Así que si quieres contarnos un poco también sobre ese estudio brevemente. Ok, pero lo desvinculo de nuestra actividad. Lo quiero desvincular de nuestra actividad con claridad. Nosotros, en colaboración con una plataforma ciudadana muy interesante que hay en España, que se llama Democracia, encargamos a los ingenieros y a los equipos de analistas de Unity Code que hacer un estudio sobre 600 millones de tweets, no me equivoco la cantidad, 600 millones de tweets durante 5 años, para intentar identificar una serie de territorios que pusimos con carácter previo, cuál era la intensidad del debate y la intensidad de los cruces que se hacía en Twitter. Nuestro estudio está circunscrito, por lo tanto, a Twitter. No es un estudio sociológico en términos generales con respecto al impacto que tiene la polarización en la opinión pública. Es un estudio cuyos datos empíricos son datos de Twitter. Os podéis imaginar, la primera conclusión es que la polarización en Twitter se ha incrementado de una forma muy considerable en Latinoamérica, en la práctica totalidad de los países, en Estados Unidos. Y probablemente en España nos salían datos mucho más alarmantes en cuanto a la confrontación en redes sociales, en Twitter. ¿Vale? Es verdad que luego le metimos al estudio una capa de científicos sociales, de sociólogos y también de neurocientíficos, para intentar identificar el efecto que tenía aquellas personas más polarizadas dentro del debate que estaban todo el día con un comportamiento adictivo, ¿no? Bueno, nos ha salido ahí también. Nos ha salido ahí un tema interesante, ¿no? Estoy oyendo ahí un ruido. Hay un audio, sí, algo si se pueden. Ahí está, gracias. Gracias. Bueno, nos ha salido algo interesante, por otro lado, muy obvio, y es que siempre en los polos de la polarización hay gente que más que pasárselo bien en las redes, sufre a base de incrementar un alto grado de adicción en los debates públicos, ¿no? Pero por trasladar, esto es por circunscribir el informe. El informe, insisto, en redes sociales, muy interesante, pero es un informe circunscrito. El debate sobre la polarización es mucho más interesante, Santiago, mucho más interesante. Pero ¿qué os voy a decir a los argentinos que no sepáis? Es decir, nosotros estamos aprendiendo, pero bien que lo llevan ustedes en muchas cosas, ¿no? O sea, estamos aprendiendo. A nosotros la polarización nos viene más reciente. Es una polarización también más estética, en el sentido de que la gente polarizada en la opinión pública europea, bueno, pues puede gritar mucho en redes sociales e incluso podemos tener políticos muy activos en el Parlamento diciendo muchos insultos, muchas barbaridades, y eso ocurre recientemente, antes no era así, pero a nadie se le ocurre salir a la calle a manifestarse, por ejemplo. O sea, no hay una llamada a la acción, hay una llamada a despogarse en las redes sociales, no hay una llamada a la acción. Marisa, ahí, no, está bien, gracias. Marisa. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para España. Un placer poder conversar contigo. Yo tengo un perfil más académico, por lo tanto, asegurarte que leemos tus textos y enhorabuena y gracias porque están actualizados y porque le permiten tener una visión al estudiante argentino o uruguayo cuando he dado charlas allá. En realidad son dos preguntas. Antes que tú comenzases a hablar del fenómeno de puertas giratorias, a mí ya me había surgido la inquietud. En España,
¿está regulado de alguna manera? Y me pareció muy interesante lo que dijiste de tu equipo multidisciplinario y los perfiles. Yo recuerdo de textos que hay como 3 medidas, ¿no? El registro de lobistas, bueno, eso España sabemos que no lo tiene, declaración de conflictos de intereses y periodo de enfriamiento veda. Esa es una pregunta. ¿Cuánto está regulado? Por esto que vos decís que a veces desde el periodismo se pone una lupa sobre eso. Y lo otro, ya propio de mi ámbito, es cómo está el grado de perfiles y profesionalización a nivel universitario y posgrado en España de los futuros lobistas. Acá en Argentina, a partir de este centro de estudios, estamos apenas haciendo una radiografía, qué carreras, si lo tienen como materia, etc. Bueno, el estudiante español o el graduado español tiene una visión. ¿Qué tipo de visión? Está muy enfocada a la Unión Europea, todavía hay una mirada local, lo que me puedes aportar. ¿Y cuáles son los skills que vos recomendarías para los iberoamericanos? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Marisa, muy interesantes las dos. En primer lugar, sí hay una regulación del conflicto de intereses de los cargos públicos, ¿vale? Bastante rigurosa en el caso español. El derecho comparado es una de las más exigentes. Y de hecho a mí me costó personalmente bastantes disgustos porque fui yo, cuando era alto cargo, quien la impulsé y perdí muchísimos amigos en el camino, que claro, no podían, estaban esperando terminar sus periodos de servicio público para volver a la vida privada. Y yo, bueno, la legislación que aprobó el Parlamento, impulsada por mi ministerio, pues les impidió durante 2 años poder hacerlo. Por lo tanto, hay un periodo de precaución y de cautela que cualquier cargo público para poder ir a la actividad privada requiere una autorización previa de una oficina de control de conflicto de intereses, ¿no? Bueno, ha habido épocas buenas y épocas malas de esa oficina. Yo he denunciado a la oficina en 2 ocasiones, precisamente por haber autorizado. Recuerdo un caso que me resultó especialmente molesto y doloroso y vergonzoso en realidad, y es que el director general de Política de Armamento de Defensa del Ministerio de la Defensa se incorporó a una empresa del Ministerio de a una empresa contratista del Ministerio de la Defensa en apenas 15 días, después de haber cesado su cargo, habiéndole concedido compras por cientos de millones a esa misma compañía. Aquello yo lo denuncié y acabó en los tribunales y tuvieron que retirarle la autorización al alto cargo del gobierno para poder ir a aquella empresa, ¿no? Pero salvo casos muy concretos que los ha habido, la oficina funciona bien y en general no hay un problema de conflicto de interés. En general, hay algunos casos pues, que son menos éticos o menos estéticos, pero legales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algún caso de alguna de las expresidentas socialistas, que también ha sido muy polémico en el sentido de que como no podían incorporarse al Consejo de Administración de una empresa española, pues se incorporó al Consejo de Administración de la misma empresa española en Argentina. Y claro, no se nos había ocurrido poner esa limitación internacional, pero luego la hemos corregido y lo hemos puesto, ¿no? También, pero era poco estético porque era claramente bueno, pues estaban vulnerando la ley, ¿no? de alguna forma. Con respecto a la situación universitaria, como sabéis, yo soy profesor de la Universidad Complutense de Ciencias Políticas. Vamos muy retrasados también en España con nuestra materia. No tenemos una facultad, no tenemos unos estudios, unos grados que nos ayuden a formar profesionales de relaciones públicas. No los tenemos. Y de hecho, todavía los pocos títulos de relaciones públicas que existen en el mercado educativo están asociados a relaciones públicas entendidos poco menos como gestores de puerta de discoteca, que es como se entiende todavía en el mundo universitario, ¿no? Vamos muy retrasados en este tema. Siempre ha habido hemos tenido una pequeña pugna entre algunas facultades, la Facultad de Periodismo, la Facultad de Ciencias Políticas, de quién impulsaba este tipo de actividades. La conclusión es que no las impulsa nadie. Y lo que se ha limitado es que algunas universidades públicas y algunos centros privados se dedican a hacer másteres y posgrados para profesionales de distintas formaciones académicas.
mayoritariamente politólogos, sociólogos, abogados y economistas. Son los 4 títulos que mayoritariamente luego piden el posgrado o el título de máster ya asociado a una carrera o alguna actividad más relacionada con las relaciones institucionales y los asuntos públicos. Yo dirijo un máster de liderazgo público en la Complutense y ahí tenemos un capítulo especial para personas que se forman en relaciones institucionales, pero está todavía muy verde. Creo que nos queda mucho por avanzar. Perfecto. Ale, no sé si estás... Sí, ahí te vi levantando la mano, o queriendo levantar la mano. Bueno, buenos días. Tomé una parte desde el auto y ahora estoy conectada. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Te vi hace muchos años. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo y después te sigo y con todo lo que escribís. Y antes había un número, por ejemplo, que yo me acuerdo que me retumbó en Alemania, que había 600 diputados y había 5.000 lobistas. ¿Hay algún número en España en este momento? Y el sistema electoral, que en ese momento era como muy cerrado, ¿hay posibilidades que en el 2023 se abra? El sistema electoral, no te entendí la última pregunta, discúlpame. Un sistema muy cerrado, que incluso usaste un calificativo que me acuerdo que era como perverso, y entonces si hay una evolución que realmente en estos 10 años se haya visto un cambio grande. Te digo porque voy a votar el 2023 allá, así que... Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Muchas gracias por tus Es un cariñosas gusto palabras. ver que le mandas cariños a todos allá. Y me Muchas voy y me gracias, tomo la Ana. bicicleta y ando un poco. Fantástico. Mira, en el Parlamento Europeo hay acreditado 150.000 lobistas. Es una barbaridad, una barbaridad. O sea, yo creo que no somos tantos, de verdad. O sea, de verdad que no somos tantos, ¿no? Para que todos aquellos que, por la propia definición del campo de actuación, prácticamente la totalidad de los directivos de las empresas que tienen algún tipo de relación transnacional están inscritas por si acaso. Yo creo que no hay más de 2.000 o 3.000 personas que habitualmente paseemos por los pasillos de la Comisión o del Parlamento, ¿no? De hecho, las acreditaciones físicas, las que te dan para poder pasear por el Parlamento, me parece que son en torno a las 1.200 aproximadamente, ¿no? Luego, esas son las, digamos, las que tenemos los que le hacemos una actividad más habitual. Son más las personas que, lógicamente, entran. El Parlamento Europeo es como un gran mercado, o sea, allí va todo el mundo y los pasillos, pues es una calle allí para pasear. Es una actividad lúdica que uno puede hacer en Bruselas tranquilamente, ¿no? Pero sí, la profesión ha crecido enormemente, o sea, enormemente. Y se ha profesionalizado también los últimos años de una forma, yo creo que bastante singular. Queda mucho, queda mucho, pero se ha regulado. Tenemos mejores profesionales, mejores formados que los que teníamos hace 10 años, sin lugar a dudas. Y luego incluso el viejo estereotipo del lobista, ese señor conseguidor que te invitaba a cenar o a jugar a golf, hoy está muy devaluado. Nadie contrata a estas personas, quiero decir, no existe ya como oferta de mercado. Por eso estamos muy contentos con la evolución. Y también estamos muy contentos, como decía al principio, con el trato que las autoridades nos dan a los profesionales. También ha cambiado mucho. También ha cambiado. Aquí nosotros tuvimos, curiosamente, una etapa mala cuando nuestro sistema de partidos cambió y los nuevos partidos, sobre todo la irrupción de Podemos, más tarde la irrupción de Vox, nos complicaron un poco el trabajo. Pero no tanto porque tuvieran miedo a nuestra actividad, sino que tenían miedo en general a todo, no solamente a nuestra actividad. Entonces yo tengo anécdotas de una persona muy querida, además en Argentina, como es Íñigo Errejón, que es uno de mis grandes amigos personales, pero claro, cuando empezó, es que aquello era un dolor de muelas, es que no había manera de sentarlo con nadie, ni que se aproximara a nadie, ni hablara con nadie, le daba miedo todo, ¿no? Hoy no es así, lógicamente,
pero los orígenes de los primeros de los partidos al principio fueron complicados. Y nada, animarte a que ese paseo por Madrid, que la verdad es que la situación es mucho más agradable de lo que era hace unos cuantos años. Nacho. Dale, Perdón. gracias, Santi. Pero agradezco nuevamente, y hago referencia a lo que dijo Joan, tu intermediación y tu trabajo para también lograr esta conversación. No, por favor, a disposición. Bueno, Joan, gracias por sumarte y por el tiempo, como siempre. Mi pregunta va más hacia la recepción del sector público con respecto a la propuesta de empezar a regular el tema de la gestión de intereses. Cuando se habla de transparencia, hay que entender que para ser transparentes hacen falta de dos, digamos. Entonces quería saber cuál había sido la recepción, sobre todo del sector público, ante este planteo de empezar a regular sobre todo el tema de la gestión de intereses, las reuniones, el registro de lobistas, digamos. Y ahí, generalmente cuando hacemos una estrategia de asuntos públicos, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿quiénes son mis potenciales aliados y quiénes son mis potenciales detractores? En ese sentido, ¿cuál crees vos que fueron los principales aliados de ustedes y también aquellos que se opusieron a que esto se lleve adelante? Excelente pregunta, además, de verdad. No ha habido mala reacción por parte del sector público, no la ha habido. O sea, los cargos públicos, las autoridades, sobre todo los parlamentarios, porque claro, si el Ejecutivo impulsa la ley, pues el Ejecutivo no tiene más opinión que la que manifiesta el Ministerio de la Presidencia en este caso, ¿no? Pero los parlamentarios, que en otras épocas, como decía, sobre todo en algunos parlamentarios más de los partidos de extrema izquierda, eran muy reticentes a darle ninguna carta de naturaleza al profesional que permitiera una relación normalizada en el ámbito parlamentario, en el ámbito ejecutivo, eso hoy ha desaparecido. Se ha hecho mucho trabajo de pedagogía durante los últimos 10 años y no hay ningún partido que cuestione una actividad como es la actividad de la representación de intereses de forma completamente legítima. Ninguno. ¿No? El debate es sobre qué cantidad de información compartimos, pero no sobre la existencia de la actividad y tampoco sobre que la obligación de transparencia tiene que recaer sobre el cargo público. Tampoco hay un debate al respecto. Es el cargo público el que tiene que hacer transparente su agenda, es el cargo público, el que tiene que incorporar todos los documentos que recibe en la huella legislativa que genera la tramitación de un proyecto de ley. Es el cargo público el que está obligado a transparentar cualquier tipo de relación que pueda interferir en una relación normal con respecto a un determinado grupo de interés. Y las obligaciones de cara, lo podéis ver en el borrador, de cara a los profesionales de las relaciones institucionales es mantener informado a la Oficina de Gestión de Intereses de qué intereses estamos defendiendo en cada momento, y una vez al año tenemos que informar sobre la cantidad de recursos que estos intereses nos generan. De manera que luego la oficina agrega esa información, no la puede dar por partes, eso está prohibido, la agrega y dice 150, 200, 300 lobistas han recibido X millones en el sector. Esto es muy morboso todos los años, pero nos genera muy poca incomodidad desde el punto de vista de que no son informaciones asociadas a cada uno de nosotros. Esta información está, por lo tanto, protegida. No ha habido un mal debate, al contrario, lo que hay es un sano escepticismo, porque la legislatura en España está acabándose, tenemos elecciones de nuestras regiones y nuestros municipios en el mes de mayo, tenemos luego la presidencia europea que se va a celebrar en España y nos vamos luego en un año, nos queda un año de legislatura y estas leyes cuestan mucho de aprobar. Entonces hay un sano escepticismo sobre si este gobierno la va a aprobar esta legislatura o tendremos que volver a empezar la que viene. También os quiero decir ahora, en la confianza de estar entre colegas, que el sector no tenemos mucha prisa en que se apruebe nada. Lo que queremos es que para cuando se apruebe bien y que el debate sea sano.
Y yo creo que esos marcos los tenemos conseguidos. Si se aprueba o no se aprueba, es algo que tienen que impulsar sus señorías, porque efectivamente es a ellos a quien más les aplica, ¿no? Bueno, Joan, me diste pie para la última pregunta, con esto que hacías referencia, ¿no? De esperar el momento justo, ¿no? Nosotros comenzamos este proceso con la conformación del decálogo de gestión de intereses, que generó cierta repercusión, conversación, salida en medios. Este año con el Centro de Estudios, en lo que tiene que ver también con gestión de intereses, y un poco la última pregunta está centrada en eso, ¿no? Es ¿cuáles serían los próximos pasos, ¿no? ¿Por dónde ves que deberíamos transitar para no volver 2 o 3 casilleros al inicio? Pues gracias, Santiago, por la pregunta, ¿no? Me parece también muy relevante. Yo no tengo la más mínima intención de dar consejos, ¿eh? Yo, ni mucho menos a mis colegas. Llevo mucho tiempo trabajando con colegas fuera de Europa como para permitirme el error de ser eurocéntrico y dar consejos. Yo lo único que puedo es compartir con vosotros nuestra experiencia. ¿Qué nos ha ido bien? ¿Qué nos ha hecho fuertes? ¿Qué ha cambiado el clima en España? Eso sí que lo puedo compartir. ¿Hasta qué punto eso es replicable? Es un asunto que tenéis que analizar vosotros. Pero la clave de nuestro éxito es muy sencilla. Mucha pedagogía, mucho tiempo de diálogo, mucho café, mucho tiempo dialogando con los directores de los medios de comunicación sobre la práctica profesional. Mucho tiempo con los grupos parlamentarios, una especial observancia de aquellas empresas, de aquellos profesionales que no cumplen las normas y que deben de ser separados o de alguna forma señalados por el resto de la profesión para que sus malas prácticas no contaminen el conjunto de la actividad profesional. Y eso lo hemos hecho durante 10 años, con mucha tranquilidad. Cada vez que el gobierno, varios de los gobiernos que han pasado en este tiempo, han iniciado un proceso legislativo, nosotros hemos estado ahí acompañándoles, ayudándoles, haciendo pedagogía positiva, sabiendo que al final la ley no iba a aprobarse, ¿eh? No se iba a aprobar. Pero hoy nuestra relación con el Parlamento y con el Ejecutivo está completamente normalizada, completamente normalizada. Siempre es mejorable, ¿eh? Porque luego también hemos tenido algunos problemas de carácter técnicos. Aquí los problemas son del tipo, oiga, no me mande usted más de 3 correos electrónicos a la semana, por favor, organícese, ¿sabes? Pero son de esas características, ¿no? Son de esas características muy menores, muy operativos, ¿no? Pero el Parlamento está muy acostumbrado a la presencia de los representantes de los grupos de interés, como lo está el Parlamento Europeo. Yo ya paso por allí como si fuera mi segunda casa, de hecho creo que lo es, y con mucha normalidad con todos los grupos políticos, la verdad, con muchos. Bueno, Joan, cumpliendo el horario que habíamos trazado al inicio de la conversación, agradeciéndote nuevamente la posibilidad de conversar y seguir tirando el hilo del carretel de una temática que para nosotros recién empieza desde el trabajo, y agradecer a Juan Ignacio Nacho también por su intermediación, y a todos los asistentes damos por finalizada la conversación vía Meet, y bueno, nos encontraremos nuevamente. Aquí me tenéis entusiastamente para todo lo que los amigos argentinos consideréis. Así que muchísimas gracias de verdad por este rato tan agradable y un honor compartirlo con todos ustedes. Gracias, Joan. Gracias Muchas a todos gracias, por Joan. estar. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo Adiós. a todos.